¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar pendiente de la clase del curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo. Puedo darme cuenta que tenemos un bonito grupo de estudio que nos va a acompañar en esta oportunidad. De antemano, cualquier disculpa, ¿verdad? Por cualquier sonido externo, pero espero que no se transfiera mucho. Gracias por estar compartiendo. Vamos a iniciar la clase. Espero que logremos tener 1 hora y media, ¿verdad? Muy bien aprovechada y que podamos compartir cada uno de los aspectos, que queden claros y que no solo sea manera de poder responder a las preguntas de estudio que dejamos al final de las clases, sino que también para que ustedes puedan conocer estos temas tan relevantes que estamos manejando dentro del programa de estudios del curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo que ustedes llevan y que se han sometido con el objeto de poder culminar la etapa, ¿verdad?, en cuanto a las fases públicas y fases privadas, atendiendo a los exámenes correspondientes. El código del curso es FG 747. Ya nos encontramos en la semana número 10, como ustedes pueden darse cuenta, vamos avanzando mucho, estamos en la clase número 10 y el tema o los temas que vamos a abordar en esta oportunidad se denominan órganos, elementos y la clasificación de los órganos administrativos y sistemas o técnicas de organización de la administración pública. En cuanto a este aspecto, al segundo tema que tenemos en pantalla, sistemas o técnicas de organización de la administración pública, recuerdo que alrededor de la clase 1 o 2 estuvimos compartiendo aspectos generales de este tema, pero es muy importante, por eso me permití incorporarlo también como un segundo tema dentro de la actividad que vamos a compartir en esta hora, porque sí hay aspectos importantes que debemos dejar en claro, porque ustedes van a ser sometidos a la evaluación de estos temas, a que ustedes desarrollen los temas, a conocer su criterio, su análisis, y es importante que quede muy claro para ustedes. También cabe mencionar que con relación a los órganos, elementos y la clasificación de los órganos administrativos, hay cierto apartado ahí que vamos a permitirnos compartir la ley, ¿verdad? La ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos para que tengamos una idea de lo que representa esta importante responsabilidad que tenemos como empleados o funcionarios públicos, para que ustedes puedan también tener conocimiento de ello y puedan asesorar como corresponda. En cuanto a ello, si no tienen la ley al alcance en esta oportunidad, no importa. Espero que ustedes puedan anotar lo relativo a un par de artículos que estaremos mencionando y que posteriormente ustedes trasladen la información a su ley en física, que es lo que yo recomiendo, que no solamente la tengan de forma digital, que la descarguen, sino que la tengan en físico, porque ustedes saben que es importante poder hacer cualquier anotación en algún extremo de la propia ley. Sin embargo, si la tenemos de forma digital, el poder concatenar el apunte con la ley en digital es un poco complejo. Sin embargo, lo dejo a criterio de ustedes. Vamos a iniciar entonces en esta oportunidad compartiendo el objetivo de la clase, el cual es que los estudiantes en la inducción para su examen técnico profesional asocien los órganos administrativos, el objeto, las teorías, así como las definiciones, su naturaleza y los elementos. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes en cualquier espacio que nos acompañen, en cualquier parte de la República. Espero que estén muy bien, que tengan pues mucho entusiasmo de poder continuar con esta jornada de estudios, que tengan muchos éxitos y muchas bendiciones en cada actividad que se propongan a realizar en este día, pero también que consideremos que el día de ayer pues fueron establecidas nuevas disposiciones con el objeto de poder tener el resguardo como corresponde atendiendo al tema de salud. Estas restricciones que tenemos son muy importantes, sean consideradas y que guardemos siempre el distanciamiento, que hagamos uso de la mascarilla como corresponde y que también tengamos pues ese lavado de manos, ¿verdad?, como corresponde, y todas las medidas necesarias, porque pues el índice de causas a través del COVID pues ha aumentado y pues es importante de que tengamos todas las medidas como corresponde. Vamos entonces a iniciar la clase y tenemos en pantalla una serie de aspectos que vamos a tomar en cuenta para poderle dar el seguimiento al estudio de nuestro curso de Derecho Administrativo, y tenemos una serie de aspectos, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Tenemos los órganos administrativos, tenemos el objeto, las teorías, una definición, la naturaleza,
los elementos de los órganos administrativos, características del órgano administrativo, clases de órganos administrativos, naturaleza jurídica de los órganos administrativos y pues vamos a estar tratando de abordar cada uno de ellos en la medida en que logremos hacerlo. Como ustedes se pueden dar cuenta, estamos en la clase y semana número 10, estamos ya en vísperas de podernos someter a la segunda parte de este importante curso que ustedes llevan con su servidora. Están por abordar, ¿verdad?, el espacio de poder completar la segunda etapa, que es en cuanto a esta evaluación parcial, como lo estemos manejando. En la siguiente etapa vamos a tratar de entrar de lleno ya a la parte práctica en la medida en que nos permita el programa, pero ya vamos a entrar a conocer otras ramas del derecho, por ejemplo, el derecho tributario, que vamos a estar abordando los aspectos que llevan de la mano con la rama del derecho administrativo. Recordemos que el sistema tributario se rige por los procedimientos puramente administrativos y es lo que permite que tengan este vínculo, ¿verdad? Estas dos ramas del derecho tan importantes como lo es el derecho administrativo con el derecho tributario, que sea este el segundo, que es el administrativo, ¿verdad? Y el tributario, pero como bien sabemos, el derecho tributario, procedimentalmente hablando, se rige por las normas del derecho administrativo y esto es lo interesante de unificar estas dos ramas. Por lo que espero que tengamos también nuestro código tributario siempre, porque me parece que alrededor de la clase, si no estoy mal, en la 11 o la 13 vamos a estar socializando el tema del derecho tributario. Ya vamos a entrar a la parte práctica. Yo sí voy a ir mencionando algunas leyes que vamos a ir compartiendo en las siguientes clases. Espero que tengan un desarrollo de la segunda etapa de su examen con mucho éxito, pero que al finalizar entremos de lleno con la parte práctica. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos para quienes se están incorporando. Entonces vamos a iniciar. Y tenemos en pantalla para todos ustedes una definición de órgano administrativo. Tenemos dos definiciones, me parece que vamos a compartir 3 definiciones en esta oportunidad para que ustedes tomen nota de ello y que ustedes vayan haciendo ya su secuencia del contenido, porque vamos a responder a las preguntas, ¿verdad?, que dejamos al final de cada una de las actividades. Tenemos entonces una primera definición y la vamos a mencionar de la siguiente manera. Los invito a que me acompañen para darle lectura. Órgano administrativo de conformidad con la ley y también de conformidad con la teoría y las doctrinas es el ente que pertenece a la administración pública y es el medio o el conducto por medio del cual se manifiesta esa personalidad del Estado. Entonces tenemos que es el ente que pertenece a la administración pública, es el medio o conducto por medio del cual se puede manifestar la personalidad del Estado. Número 2, tenemos una siguiente definición para cada uno de ustedes. Puede considerarse el órgano administrativo como la unidad funcional abstracta perteneciente a una administración pública que está capacitada para llevar a cabo funciones con efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tiene carácter preceptivo. Tenemos 2 definiciones de órgano administrativo. Llevemos la secuencia, consideremos anotar el que pues se nos haga menos complejo, ¿verdad? Un poco más simple y pues seguramente es una pregunta de las que tenemos al finalizar la clase, por lo que considero importante que ustedes tomen nota de los temas que estamos abordando. La primera definición, pues, es un poco más simple, mencionando que el órgano administrativo es un ente, ¿verdad?, que pertenece directamente a la administración pública y también lo considera como un medio conducto por medio del cual, pues, efectivamente el Estado se manifiesta y manifiesta la personalidad que constitucionalmente tiene. En la definición número 2, ya lo identifica como una unidad funcional de carácter abstracto que le pertenece también a la administración pública y también hace mención que este órgano administrativo tiene la capacidad para llevar a cabo funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros y también menciona que debe de tener una actuación con un carácter preceptivo. Son 2 definiciones que tenemos entonces para ustedes de órgano administrativo, atendiendo que es una de las 3 etapas
o de los 3 temas que vamos a abordar en esta clase. Vamos a abordar el tema de los órganos administrativos en medio del órgano administrativo y también de en cuanto a los sistemas o técnicas de la administración pública. Vamos a poder compartir con ustedes algunos artículos de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Recordemos que desde el momento en que nos sometemos a desarrollar nuestras actividades profesionales y laborales con el sistema de la administración pública, también estamos sujetos a cualquier situación de conformidad con la ley. Para quienes trabajan, para quienes prestan sus servicios profesionales o tienen una relación de dependencia con la administración pública, con el Estado, en el momento en que ustedes se someten a ese contrato administrativo, ya sea por prestación de servicios profesionales o por una relación de dependencia directa, ¿verdad?, con un ente o con un órgano de la administración, sabemos que incurrimos en cualquier responsabilidad, ya sea civil, ya sea penal o administrativa. Eso es lo que vamos a socializar con ustedes en esta hora para que ustedes tengan la idea de que incluso en el momento en que ya no seamos parte de ese ente, ¿verdad?, al que prestamos nuestros servicios, sabemos entonces que pues esa responsabilidad nos conlleva a poder responder durante y después de nuestras funciones. Bueno, vamos a compartir con ustedes una tercera definición. Es un poco más sencilla, un poco más simple, para que ustedes tomen nota de lo que es un órgano administrativo y podemos compartir con ustedes que la doctrina menciona que es el conducto, es el medio o el instrumento de que dispone el Estado para manifestar su voluntad. ¿Cómo es que el Estado manifiesta su voluntad por medio, ¿verdad?, de lo que es el órgano administrativo? Lo hace por el simple hecho, ¿verdad?, de que constitucionalmente el Estado tiene la facultad de poder delegar funciones a los diferentes órganos del Estado, valga la redundancia, pero lo hace basado en ley. Todas las acciones que el Estado delega al órgano administrativo son con bases legales, con bases certeras, dependiendo de la actividad de que se trate. Esta tercera definición, que es el conducto, medio o instrumento de que dispone el Estado para manifestar su voluntad. Son 3 definiciones. Voy a regresar la imagen anterior. Y tenemos entonces que para algunos autores es un ente, para algunos autores es considerada una unidad, ¿verdad? Y para algunos autores, pues también se puede considerar como ese conducto, ese medio o un instrumento por el que el Estado, pues, manifiesta su voluntad. Estas son 3 definiciones atendiendo a los órganos administrativos. Previo a que continuemos, yo recuerdo que en una oportunidad estuvimos socializando con ustedes aspectos relevantes de los órganos administrativos y mencionábamos algunos ejemplos de los órganos. Podemos compartir con ustedes que pues órganos administrativos hay muchos, es variada, ¿verdad? La cantidad, es una gran cantidad, pero podemos mencionar que de acuerdo a los órganos como principales, si lo podemos manejar de esa manera, tenemos a la Superintendencia de Administración Tributaria como algunos ejemplos, tenemos a la Universidad de San Carlos de Guatemala también por esa autonomía que le caracteriza también como ejemplo, tenemos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es un ejemplo también de órgano administrativo, tenemos a los diferentes ministerios que tenemos en nuestro país, el Ministerio de Educación, tenemos a la Contraloría General de Cuentas, son ejemplos de órganos administrativos. Si yo llegara a preguntarles a ustedes, menciono algunos ejemplos de órganos administrativos, ustedes pueden considerar tomar de la gama tan amplia que tenemos de órganos del Estado, ustedes pueden mencionar cualquiera de ellos. Vamos entonces y vamos a avanzar por el tiempo. El tiempo es muy importante para nosotros y es importante que consideremos todo lo relativo, ¿verdad?, a los aspectos que vamos a tratar en esta hora, en esta oportunidad. Vamos a dividir, nuevamente comparto la clase en 3. Estamos tocando el tema de los órganos administrativos. Hacemos un paréntesis para poder entrar a conocer la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, decreto número 89-2002,
y posteriormente nos vamos a los sistemas o técnicas de la administración pública. En las próximas clases estaremos tocando esa relación que tiene el derecho administrativo con el derecho tributario, ya que para el derecho tributario es importante ejercer sus procedimientos atendiendo a los que establece el sistema administrativo. Y por eso les invito a que ustedes tengan su código tributario al alcance y demás leyes que vamos a estar tocando en las próximas clases. Si tienen alguna duda en cuanto a las leyes, las voy a compartir, si me lo permiten, en la próxima semana, para que ustedes ya tengan la idea de las leyes que nos faltan por tocar y que ustedes estén pendientes de la que estaremos abordando o que tengan su compendio de leyes, ¿verdad?, al alcance y la que mencionemos, ustedes ya la tengan al alcance para irla resaltando, anotando, identificando los artículos como corresponde. Estamos ya casi por culminar este importante estudio. Yo les deseo lo mejor, espero que ustedes estén preparados y que ustedes tengan mucho entusiasmo de poder, como decimos, como guatemaltecos, salir ya a la calle a ejercer esta profesión tan bendecida como es de abogacía y notariado, que nos va a permitir desenvolvernos en espacios importantes. Y este es un espacio el que estamos conociendo, los órganos administrativos. ¿A qué órgano administrativo va a asesorar cada uno de ustedes? Sé que ustedes ya se desenvuelven, muchos de ustedes dentro de la administración pública. Puede ser que ya en calidad de asesores, porque sé que tengo colegas que nos acompañan en esta hora como profesionales en ciencias jurídicas y sociales. Mis respetos para ustedes, pero también sé que hay otros profesionales de otras ciencias, de otras carreras, que también tienen el interés de ser no solo licenciados en alguna rama, sino que también como lo es el derecho, ¿verdad? Para que ustedes tengan se imaginan esos profesionales que tienen 2 o 3 más carreras, nuestros respetos para cada uno de ustedes. En pantalla tenemos la naturaleza jurídica de los órganos administrativos y tenemos en ello, voy a regresar a la imagen, una definición, ¿verdad? La última, que era la número 3, y tenemos la naturaleza jurídica como persona jurídica colectiva de derecho público. Un órgano administrativo es considerado, de acuerdo a su naturaleza jurídica, como una persona colectiva de derecho público. Y nos vamos al artículo número 15 de nuestro Código Civil. Inmediatamente vamos al artículo número 15 para poder compartir con ustedes lo que establece nuestro decreto número 106, decreto ley 106. En el artículo número 15 menciona, son personas jurídicas, las agrupaciones, ¿verdad?, de personas o conjunto de bienes organizados para realizar un fin permanente. En ese artículo encontramos en el inciso primero, numeral primero, que son personas jurídicas de conformidad con la ley, atendiendo que estamos haciendo el estudio de los órganos administrativos, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos de Guatemala y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. En el siguiente inciso hace mención la misma ley que son personas jurídicas, las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas también por la ley. Y en el inciso número 3 tenemos que son personas, las asociaciones sin finalidades lucrativas, sabemos cuál es el fin lucrativo y no lucrativo, que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuera debidamente aprobada por la autoridad respectiva. También menciona a los patronatos, a los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social creadas o autorizadas por la autoridad correspondiente y se consideran también a las asociaciones. Y en el último inciso, que es el 4, menciona que son personas jurídicas las sociedades mercantiles, ¿verdad? Porque son las sociedades mercantiles, los consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permita la ley. En cuanto a las asociaciones no lucrativas, en el último párrafo de ese artículo menciona que podrán establecerse con la autorización del Estado en forma accionada,
sin que por ese solo hecho sean consideradas como empresas mercantiles. Cuando menciona acá las sociedades accionadas, nos remite a derecho mercantil, ¿verdad? Lo importante del estudio del derecho nos remite al derecho mercantil, y en el inciso 3 del mismo artículo mencionaba aspectos como lo era el sindical, nos remite al derecho laboral. Lo importante de esta unificación o de esta unión de las ramas del derecho y de poder abordar cada una rama. En cualquier ámbito en el que ustedes se puedan desenvolver, el poder tener esa confianza de abordar cualquier rama del derecho, de que ustedes asesoren en general a un órgano de la administración pública, como lo estamos conociendo en esta oportunidad, a un órgano, y que ustedes puedan conocer de todos los ámbitos, ¿verdad?, a qué se refiere el derecho. Si ustedes tienen escenarios en el ámbito laboral, en el ámbito mercantil, en el ámbito civil, en el ámbito financiero, en el ámbito tributario, ustedes puedan tener esa confianza de poder desenvolverse como buenos abogados. Vamos entonces, y esto es en cuanto a la naturaleza jurídica del órgano administrativo, fundamento legal, artículo número 15 del Código Civil, decreto, ¿verdad? Decreto ley número 106. Ahora tenemos en pantalla los elementos de los órganos administrativos. Tenemos los elementos de los órganos administrativos y tenemos un concepto. Démosle lectura todos juntos para que tengamos la secuencia del contenido del mismo. Cada órgano administrativo principal constituye un sistema que se encuentra compuesto de otros órganos subsidiarios o subordinados, ¿verdad? Pero todos en conjunto al final constituyen una organización que pertenece a una misma competencia. Sabemos entonces que existen órganos dentro de la administración pública que son considerados como principal y que ese mismo órgano, pues, de acuerdo a los sistemas administrativos, conlleva lo que es otros órganos que van subordinados como tal. Empezamos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, diferentes ministerios, y esos ministerios, de acuerdo a la función que realiza cada uno, pues conlleva la apertura también, ¿verdad?, a otros subórganos que también se le van delegando responsabilidades de acuerdo a la materia, a la competencia e incluso a la jurisdicción a la de que se trate. Esto es entonces en cuanto a los elementos de los órganos administrativos, ¿verdad? Cada órgano principal, como lo mencionamos, ¿verdad?, constituye un sistema, y este sistema pues también está compuesto por otros órganos en su orden, y estos van subordinados de acuerdo a la naturaleza de la actividad. Y también, como lo mencioné en pantalla, también a la competencia, porque la competencia es muy importante, identificar la competencia que tiene cada órgano y a través de ello, dónde es que va a funcionar y cuál es la competencia que se le va a delegar. Tenemos entonces, y acá es donde vamos a hacer un paréntesis, ya que tenemos media hora de estar trabajando el tema de los órganos, casi media hora, y ahora nos vamos a conocer lo que representa cada órgano de la administración pública. Tenemos en cuenta entonces que cada órgano contiene un administrador o funcionario público. ¿Por qué? Porque cada órgano tiene que tener establecido un funcionario público que sea el responsable de las funciones que el Estado le ha delegado o le ha encomendado de conformidad con la ley. Número 2, la competencia. ¿Para cuál es la competencia que se le ha delegado? Y número 3, ¿cuál es esa actividad material que va a desarrollar como órgano administrativo del Estado? En este sentido, ¿verdad? Como tenemos en pantalla que cada órgano cuenta con administradores o funcionarios públicos, porque esa es la denominación que se le asigna como funcionario público o como administrador. ¿Cuál es la competencia que conlleva para realizar esas actividades materiales? Para ello, tenemos entonces a los administradores o funcionarios públicos. Si en este grupo conmigo están algunos administradores o funcionarios públicos del Estado, pues se van a sentir muy familiarizados con estos aspectos que estamos tocando en esta clase. Tenemos entonces que son los diferentes funcionarios o personas físicas que se encuentran a cargo de los órganos administrativos que pueden ser electos popular o por nombramiento. Sabemos que hay ciertas bases para poder llenar ciertos requisitos también de acuerdo a un órgano o de acuerdo a un cargo al que vamos a optar, ¿verdad? De acuerdo a ese sistema de elección. Y sabemos que pueden ser electos popular o pueden ser electos
por nombramiento, pero son funcionarios públicos, son representantes incluso del Estado, ¿verdad?, ante diferentes entes, o son los administradores. En el caso de los alcaldes, en el caso de los diputados, pues como bien sabemos, estos son electos popularmente, pero hay otros cargos como los del nombramiento que ya vienen a ser, por ejemplo, los ministros de Estado, de acuerdo a esa cartera que tiene el presidente de la República y esa facultad que la propia ley le otorga de poder elegir como parte de su gente de confianza, ¿verdad? Que así tiene que ser en el manejo de la buena administración pública, tener el nombramiento como corresponde de los administradores o los funcionarios públicos. Y vamos a mencionar que los administradores y funcionarios públicos ejercen la competencia que pertenece al órgano administrativo que se le ha delegado. Y en ese sentido vamos ahora a remitirnos a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos para que tengamos una idea con relación a cada aspecto que estamos socializando con ustedes. Quiere decir entonces que, de acuerdo a lo que estamos socializando, nos encontramos en lo que contiene cada órgano. Vamos a tocar el tema de los administradores o funcionarios públicos, nos remitimos a la ley, pero posteriormente a conocer 3 o 4 artículos de la ley, regresamos con la competencia que tiene cada órgano administrativo. Entonces hacemos un paréntesis entre los funcionarios públicos y la competencia del órgano administrativo. Ahora nos vamos a conocer y a saber, ¿verdad?, qué es lo que dice la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Es el decreto número 89-2002, para que ustedes tomen nota de ello. ¿Qué es lo que establece? ¿Qué es lo que establece la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos? Sí, dentro de este grupo, pues, hay profesionales que se desenvuelven directamente por lo que establece la ley, pues saben que cada aspecto que contiene la ley es muy importante, considerando que tenemos responsabilidades adquiridas con el tema de la contratación del estatal. Vamos entonces y tenemos la ley como corresponde. Para quienes no la tienen, no anoten lo que corresponde en el apartado en el que llevan la secuencia y posteriormente lo traslado. Vamos entonces y tenemos considerandos importantes de la ley, mencionando que la Constitución Política de la República de Guatemala instituye a la Contraloría General de Cuentas como ente fiscalizador. Ven la importancia de poder unificar todo esto. De acuerdo también a lo que estemos abordando en la parte práctica, considero importante y relevante que socialicemos la ley de la Contraloría General de Cuentas, porque son aspectos importantes atendiendo a la fiscalización y a los hallazgos en los que podamos incurrir si no cumplimos, ¿verdad?, correctamente con lo que establece la ley de la materia. Mencionando entonces que, considerando que la propia Constitución instituye a la Contraloría General de Cuentas como ente fiscalizador de los ingresos y de los egresos del presupuesto del Estado y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, las entidades de los organismos y las entidades descentralizadas y autónomas, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas, los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierte o administra en fondos públicos. Y también menciona, ¿verdad?, algo muy importante que son los acuerdos de paz. Para quienes tienen esa noción así de en cuanto a los acuerdos de paz, menciona la propia ley de probidad en el segundo, considerando que en los acuerdos de paz sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria y el de fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, el Estado de Guatemala asumió el compromiso de reformar, fortalecer y modernizar la gestión pública en procura de un manejo transparente y absolutamente honrado en el uso de los recursos públicos como condición para lograr que las funciones de la administración pública tengan una capacidad de cumplir con el supremo deber impuesto al Estado de Guatemala. Es muy importante, yo les recomiendo que
en el orden que ustedes lleven la secuencia o el orden en la secuencia que ustedes lleven del estudio que hacen a cada fase, atendiendo a las ramas, ustedes se tomen el tiempo para volver a analizar los considerandos de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, porque hace mención de aspectos importantes como lo hemos ya compartido con ustedes. Y en el último considerando de la ley, muy importante, establece lo siguiente: considerando que es necesario hacer del Estado un ente capaz de dar un uso racional y eficiente a los recursos públicos, dictando las normas legales que les sirvan, así como las herramientas para alcanzar sus objetivos de acuerdo a las necesidades del país. Es que eso es lo importante, que de acuerdo a las propias necesidades que tenga el país, en ese mismo orden va a llevar la secuencia de actividades que tenga cada órgano administrativo. Y menciona que atendiendo, ¿verdad?, también al bien común de todos los habitantes de la República. Entonces, por lo tanto, es que se decreta, ¿verdad?, lo que es la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Recordemos entonces que como funcionarios o como empleados públicos, todo tiene un tiempo, todo tiene una cierta fecha. Sabemos que existen diferentes clases de contratación de acuerdo a los contratos que ya hemos compartido con ustedes. Estuvimos socializando el tema de los renglones, ¿verdad?, en cuanto a la contratación del Estado. Y sabemos entonces que hay contratos que tienen cierto tiempo, fecha, cierto tiempo, ¿verdad? En ese sentido, pues, si hoy por hoy existe un funcionario o un empleado público, posteriormente y en la medida en que va avanzando los plazos, pues existe otro que ocupe el mismo rango, el mismo puesto, y entonces, ¿a quién se le van a deducir esas responsabilidades? ¿A quién se le deduce? Al nuevo, al que está nuevamente optando a ese cargo. Entonces, en ese sentido, lo que permite la ley, lo que nos obliga la ley es que respondamos, ¿verdad?, durante y después de nuestras gestiones. Vamos entonces a considerar lo relativo al artículo número 1 de la ley. Lo tengo en pantalla para ustedes. Le vamos a dar lectura todos juntos y empezamos mencionando artículo número 1 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. ¿Cuál es el objeto de la ley? La presente ley tiene por objeto crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública. Sabemos entonces que atendiendo a lo que establece el primer considerando de la ley, el Estado ha delegado en la Contraloría General de Cuentas como órgano administrativo esa función de fiscalización a todos los órganos de la administración pública con el objeto de conocer los ingresos, egresos y todo lo que se realice con fondos del Estado. Por eso es que uno de los objetivos es ese, ¿verdad?, el de fiscalización, atendiendo a lo que establece el artículo número 1. También menciona que uno de los objetivos es asegurar la observancia estricta, ¿verdad?, de los preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones públicas estatales, evitar el desvío de los recursos, evitar el desvío de bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado, establecer los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y empleados públicos durante el ejercicio de sus cargos y prevenir el aprovechamiento personal o cualquier forma de enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del Estado. Sabemos que nosotros tenemos dentro de las funciones para quienes se desenvuelven en actividades económicas o financieras o están en algún órgano administrativo del Estado, trabajan con fondos públicos, trabajan con fondos del Estado, también como trabajan con aquellos rubros que constitucionalmente, ¿verdad?, el Estado le otorga a cada ente, a cada órgano. Sabemos que tenemos que emitir una rendición de cuentas de conformidad con la ley, que es lo que se ha hecho con los fondos del Estado, y lo que esta ley permite es evitar el enriquecimiento ilícito, como lo establece el artículo número 1. También menciona que uno de los objetivos de la ley es prevenir, ¿verdad?, como lo mencionamos, el aprovechamiento personal o cualquier forma de enriquecimiento, pero también
administrar, manejar, custodiar y que se recauden e inviertan fondos a valores públicos, determinando la responsabilidad en que se incurra. Todo es muy interesante, todo es muy importante. Espero que le demos lectura a este artículo tan importante, ¿verdad? Como lo tenemos en pantalla. Vamos entonces, ya que tenemos el objeto de la ley, vamos con la naturaleza de la ley y a quién es que la ley le faculta y le denomina funcionario público. Estamos en el artículo número 2 de la ley y tenemos la naturaleza de la ley mencionando que la ley de probidad y responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos es de orden público y de observancia general. La ley no menciona que exista cierto grupo especial que debe de cumplir con lo establecido en la misma. Hace mención clara de que es de orden público y de observancia general. ¿Para quién compete? Para todos los que se desenvuelvan como funcionarios y empleados públicos. Artículo número 3, tenemos entonces en el artículo número 3, por ejemplo, en cuanto al artículo número 2, si yo llegara a preguntar a cada uno de ustedes para quién está creada esta ley, pues ustedes pueden responder que es de observancia general. Artículo número 3, funcionarios públicos, y le damos lectura todos juntos de la siguiente manera. Para los efectos de la aplicación de la ley, se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el artículo número 4 de la ley, sin perjuicio de que se le identifique con otra denominación. Esto es para tener el fundamento legal. ¿En dónde está el fundamento legal de los funcionarios públicos o a quién se le conoce como funcionarios públicos? Artículo número 3 de la ley, para que ustedes tengan esa idea muy clara que es en cuanto a aquellas personas a las que se refiere específicamente el artículo número 4, sin perjuicio de los que se identifiquen con otra denominación. Vamos a conocer algunos aspectos del artículo número 4 porque es un poco amplio, por lo que yo al finalizar les invito a que leamos la ley de acuerdo a lo que estamos compartiendo con ustedes. Artículo número 4, sujetos de responsabilidad de la ley de probidad. Y podemos mencionar que son responsables de conformidad con las normas contenidas en la ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la ley conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente. Este primer apartado del artículo número 4 es claro en mencionar quiénes son responsables de conformidad con lo que establece la ley. También menciona, para que posteriormente, como decimos en cuanto a esa paráfrasis legal, no podemos alegar ignorancia, ¿verdad?, de conformidad con la ley. Tenemos que mencionar que las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente debe de aplicarse y se aplica ahora para todas aquellas personas que están investidas de funciones públicas, ya sea en calidad permanente o transitoria. Cuando hacemos mención de esta facultad permanente o transitoria, sabemos que existen diferentes rangos de contratación. Los hemos compartido con ustedes, atendiendo a los contratos administrativos que menciona la parte, ¿verdad?, de la contratación estatal, y por eso es que menciona permanentes, porque sabemos que existen ciertos renglones de contratación que nos permiten tener una relación o un vínculo jurídico legal, ¿verdad?, de conformidad con el Estado. Y en cuanto a las transitorias, pues son aquellos renglones que tienen cierto tiempo, que son establecidos para cierta fecha o para alguna actividad especial. También menciona a las remuneradas o gratuitas especialmente. En el inciso A menciona entonces a los dignatarios, las autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado, así como en sus organismos, los municipios, sus empresas y entidades descentralizadas y autónomas. Cuando tenemos la idea de esas entidades descentralizadas autónomas, es lo que vamos a entrar a conocer en la siguiente parte del curso en cuanto a conocer, ¿verdad?,
todo lo relativo en cuanto a poder identificar los sistemas o formas de organizar estatalmente a cada ente. Y también es importante que consideremos darle lectura al artículo número 5, al artículo número 8, al artículo número 9 y al artículo número 10 de la ley. ¿Por qué les menciono esto? Porque en estos artículos de la ley de probidad está establecido esa responsabilidad penal, esa responsabilidad civil y administrativa en la que podríamos incurrir en el ejercicio de nuestras funciones de conformidad con la ley. Entonces vamos a mencionar en el artículo número 5 tenemos los bienes tutelados, es un artículo muy importante. Le vamos a dar lectura, espero que para quienes la tengan la ley, pues espero que vayamos dándole lectura todos juntos, si no, pues espero que me escuchen y posteriormente ustedes puedan trasladar la información con su ley correspondiente. Artículo número 5, bienes tutelados de conformidad con la ley de probidad. Los bienes tutelados por la presente ley son los siguientes. Primero, el patrimonio público, que es muy importante, el patrimonio público, de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política de la República y los artículos número 457, 458 y 459 del Código Civil y otras que determinen las leyes. En cuanto a estos aspectos de esos artículos que menciona, yo les recomiendo que vayan haciendo esta identificación de los artículos de acuerdo a la secuencia ordenada que llevamos del estudio, porque pues ya viene el examen final y ustedes tienen que tener un estudio completo de todo lo que hemos manejado. Leyes principales, leyes conexas o leyes accesorias que hemos venido manejando. Si se han dado cuenta ustedes, he tenido la oportunidad de poder ir incorporando en cada clase una ley conexa o incluso dos leyes conexas con el objeto de que las vayamos conociendo. Para que ustedes no se desvíen, no pierdan el contexto, me voy a permitir compartir al inicio de la siguiente semana las leyes que vamos a tener que tener presentes para que podamos identificar los artículos que vamos a ir mencionando y que ustedes ya tengan ese sustento para someterse a su examen final. Vamos entonces, y en el inciso B del artículo número 5 de la Ley de Probidad menciona que para efectos de la presente ley se consideran como bienes tutelados los aportes que realiza el Estado, sus organismos, las municipalidades y sus empresas, las entidades públicas autónomas y descentralizadas a las entidades y personas jurídicas que indica el artículo número 4, inciso C de la presente ley menciona. En el inciso C también se consideran como bienes tutelados los fondos y los aportes que reciban con ocasión de colectas públicas los comités, las asociaciones, patronatos y demás organizaciones no gubernamentales. Ese es el aspecto importante, que sean no gubernamentales, debidamente autorizadas para la realización de actividades sociales de cualquier naturaleza. Y también menciona que son bienes tutelados de conformidad con la ley. ¿Qué es lo que la ley protege? Pues, si lo podemos mencionar de esa manera. ¿Qué protege la ley de probidad? ¿Cuáles son los bienes tutelados? En el inciso D menciona a los fondos o aportes económicos que perciban del Estado, sus organismos, las municipalidades y sus empresas y de las entidades descentralizadas y autónomas, las entidades o personas jurídicas y comités indicados en el artículo número 4. En el inciso E del mismo artículo número 5 también considera como bienes tutelados todos los que regulen la Constitución Política de la República de Guatemala. Cuando ustedes en las noticias o ustedes por cualquier medio, ¿verdad? Pues digital o físico, que ustedes tengan la oportunidad de ver noticias, de leerlas o de escucharlas, se pueden dar cuenta que cuando se le incurra, ¿verdad?, algún funcionario o empleado público es sometido a los procedimientos establecidos porque existe una presunción de algún delito o alguna falta, se le imputan todos estas situaciones, todos estos cargos, se le da lectura a lo que, por la razón que han sido, si son detenidos en su caso, y toda esta unificación de la ley, de acuerdo a lo que se ha incurrido. Esta ley es muy importante que la conozcamos.
recordemos que no solo para el ejercicio de las funciones propias, sino de acuerdo a esa asesoría que vamos a brindar o que ya están brindando, para que conozcamos qué es lo que sí es viable, qué no es viable, y que también conozcamos que existen delitos, ¿verdad?, de conformidad con la ley, que podemos incurrir en responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole. Con esto entonces cerramos el tema de los bienes tutelados, que es lo que la ley protege de conformidad con la ley de probidad. Y nos vamos a aspectos importantes como lo es la responsabilidad de las personas que están al servicio del Estado. Esto lo encontramos en el artículo número 8, en el artículo número 9 y en el artículo número 10 de la ley. En cuanto al artículo número 11, ya menciona los grados de responsabilidad y la responsabilidad por cumplimiento de orden superior. Esto los invito a que lo leamos por nuestra cuenta, considerando que vamos a abordar, por cuestiones de tiempo, vamos a abordar únicamente el aspecto de la responsabilidad que conlleva, ¿verdad?, las personas al servicio del Estado. Esto lo encontramos, estimados profesionales, en el artículo número 8, en cuanto a la primera responsabilidad que tenemos como funcionarios o empleados públicos. No lo tenemos en pantalla y si no lo tienen en el alcance ahorita la ley, solo les invito a que me escuchen y que posteriormente ustedes puedan confirmar lo que comparto con ustedes en la ley de probidad. Tenemos entonces la primera responsabilidad, que es la responsabilidad administrativa, que es el artículo número 8 de la ley, y hace mención de lo siguiente. La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo. Sabemos bien que podríamos incurrir en una acción tipificada como delito o falta, o una responsabilidad directa, no solo por hacer, sino por también por dejar de hacer. Incurrir en acción u omisión de actos, ¿verdad? Entonces son considerados como una responsabilidad administrativa. También menciona el artículo número 8 que cuando incurre en negligencia, imprudencia o impericia de un incumplimiento a las leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual estamos obligados a prestar nuestro servicio. Además, en cuanto a la responsabilidad administrativa, el mismo artículo menciona que no se cumplan, ¿verdad?, las funciones con la debida diligencia, las obligaciones que han sido contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por acción u omisión se causa perjuicio a los intereses públicos que tuviere encomendados, ¿verdad?, y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales o bien se incurra en una falta o en un delito. Es muy interesante todo esto porque no solo el aspecto de poder tener una conexión, un vínculo jurídico, económico, patrono-trabajador, Estado, órgano del Estado, órgano de la administración pública, sino saber a qué estamos sometidos como, como trabajadores, como funcionarios o como empleados públicos. Saber cuáles son no solo nuestros derechos, sino también cuáles son las obligaciones, pero también, ¿verdad?, esas responsabilidades que vienen aparejadas en cuanto a esas obligaciones que tenemos. Esto es en cuanto a la responsabilidad administrativa. Nos vamos al artículo número 9 de la Ley de Probidad. Y en el artículo número 9 de la Ley de Probidad puedo compartir con ustedes lo que establece en cuanto a la responsabilidad civil. En cuanto a esto, voy a mencionar entonces que menciona lo siguiente: genera responsabilidad civil la acción u omisión que con intención, por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder, que es muy importante, estimados profesionales, dentro de los cargos que se desenvuelvan, saber cuáles son las facultades que conllevan nuestra responsabilidad y no tomar en cuenta esto. Se cometen perjuicio y daño del patrimonio público independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil se harán efectivos con arreglo al Código Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.
salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal de forma conjunta, que es muy viable eso porque sí son prácticas que se hacen en cuanto al ejercicio del cumplimiento de la acción civil y penal. Y en cuanto a la responsabilidad penal que tienen los funcionarios y empleados públicos de conformidad con la ley de probidad, tenemos lo que establece el artículo número 10, tenemos la responsabilidad penal mencionando lo siguiente: genera responsabilidad penal la decisión, la resolución, la acción u omisión realizada por las personas a que se refiere, ¿verdad? Siempre la ley, de conformidad con lo que establece el Código Penal vigente, sean que constituyan en delitos o en faltas. Esto es en cuanto a la responsabilidad penal. Y por último, nos vamos a conocer, ¿verdad? Hacer un análisis en cuanto a esto. Tenemos entonces, atendiendo a lo que establecen los artículos número 8, 9 y 10 de la ley de probidad, tenemos entonces las diferentes clases de responsabilidades en que podemos incurrir al servicio del Estado. La primera es la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y tenemos la responsabilidad penal. Yo los invito a que ustedes por cuenta propia le den lectura al artículo número 11, que son los grados de responsabilidad, para que ustedes conozcan de ello. En el artículo número 12 tenemos la responsabilidad por cumplimiento de orden superior, que es muy importante. En el artículo número 13 también de la ley de probidad tenemos la responsabilidad solidaria. Por favor, leamos el artículo número 13, contiene 2 párrafos grandes. Y también tenemos, ¿verdad?, en el artículo número 14, las instituciones tutelares de la ley. Menciona varias instituciones del Estado, el artículo número 14, por ejemplo, hace mención de que la ley, ¿verdad?, en cumplimiento corresponde con efectos a la presente en cuanto a las siguientes instituciones estatales. Menciona principalmente al Congreso de la República de Guatemala, menciona al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de Cuentas, menciona a varias autoridades nominadoras, ¿verdad?, de los distintos organismos del Estado, así como municipalidades, empresas y entidades descentralizadas y autónomas, que es lo que vamos a conocer más adelante. En esta misma clase vamos a tocar esos aspectos para que ustedes tengan una información completa y pues también queden con esa inquietud de seguir estudiando, de seguir indagando en cuanto al contenido de estos temas de forma legal y de forma doctrinaria. Con esto, estimados profesionales, hemos socializado algunos aspectos importantes de la ley, sin dejar de mencionar que en el artículo número 18 de la misma ley también hace énfasis en cuanto a las prohibiciones que tienen los funcionarios públicos. Yo les invito a que tomen un tiempo específico para que ustedes socialicen el tema de la ley, considerando que para efectos, ¿verdad?, del estudio es importante, pero también para efectos del examen final, para que ustedes puedan tener una idea. Cabe mencionar que lo que estaremos compartiendo en cada una de las etapas que cerremos, como en el primer parcial, segundo parcial, examen final, únicamente se toca, ¿verdad?, lo que hemos compartido en las presentaciones o que de forma verbal yo les pido que anoten, como es el caso de la ley de probidad, que sí lo tuvimos en pantalla. Voy a regresar las diapositivas, la presentación, para que quienes se incorporaron posteriormente puedan tomar nota o incluso una fotografía, una imagen, o que puedan hacer uso de la plataforma de la universidad. Tenemos entonces que, de acuerdo a la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos del Estado, ¿verdad?, decreto número 89-2002, compartimos con ustedes el artículo número 1, el artículo número 2, que es la naturaleza de la ley, el artículo número 3, a quien la ley le denomina funcionario público, el artículo número 4, quiénes están sujetos de responsabilidad, y el artículo número 8, que ya empezamos, ¿verdad?, con lo relativo a la responsabilidad administrativa, artículo número 9, a responsabilidad civil, y muy importante, la responsabilidad penal que establece el artículo número 10 de la misma ley. Con esto, entonces, concluimos ese apartado. Ya vamos caminando bastante en cuanto al contenido de los temas que vamos a socializar en esta oportunidad con ustedes. Voy a cambiar de imagen. Y tenemos ahora, pues, como retomando el tema, si me permiten, voy a regresar la diapositiva con la que me quedé y con la que hice este paréntesis. Y tenemos entonces
Estamos hablando en cuanto a los órganos y mencionamos que cada órgano, ¿verdad? Cada órgano administrativo tiene un administrador o funcionario público, tiene competencia delegada y tiene una actividad material que ha sido atribuida para el ejercicio estatal. En cuanto a los administradores, fue que nos remitimos a la ley de probidad y ahora podemos retomar el tema con lo que es la competencia del órgano administrativo. Ya espero que se hayan ubicado. Solo fue un paréntesis y me parecía oportuno que lo fuera inmerso en cuanto al tema de los funcionarios públicos para que ustedes también puedan asesorar como corresponde. Ahora nos vamos con la competencia. Tenemos en pantalla el tema de la competencia y podemos considerar lo siguiente. De acuerdo a lo que establece los órganos administrativos, la competencia es la cantidad de facultades, de atribuciones, funciones y responsabilidades que la ley otorga a cada órgano administrativo para que pueda actuar. Es esa responsabilidad que se le va encomendando para que pueda realizar las funciones en ejercicio como tal. Podemos mencionar que la competencia administrativa es otorgada por la ley, efectivamente. De acuerdo a las funciones que conlleva cada órgano de la administración pública, se le va delegando las actividades delegadas como tal. Y nos vamos a la actividad material. Tenemos en pantalla entonces la actividad material. Podemos mencionar que es la que se ejecuta basado en los planes, en los proyectos, en los programas, decisiones, resoluciones o hechos administrativos con los cuales logran la finalidad que se propone. En conclusión y de conformidad con lo que establece la propia Constitución, podemos mencionar que el fin de la actividad material del órgano administrativo es el bienestar general o bien común. Con esto entonces hemos cerrado el aspecto en cuanto a los funcionarios, a la competencia y a la actividad material del órgano administrativo para que pasemos inmediatamente a conocer lo relativo a los elementos de los órganos administrativos. En pantalla tengo para ustedes los elementos de los órganos administrativos, considerando que se subdividen o se subclasifican en dos importantes elementos que tengo para ustedes, que son el elemento subsitivo, así se denomina para que ustedes tomen nota de ello, elemento subsitivo, y el segundo elemento que es el elemento subjetivo. El primer elemento del órgano administrativo es el subsitivo, que corresponde a esa competencia que le pertenece al órgano administrativo, aunque su ejercicio lo titulariza el órgano individual. Esto es muy importante para tener una idea que en cuanto a estos elementos, ¿verdad?, denominados subsitivo, pues la competencia directamente le pertenece a un órgano administrativo, aunque su ejercicio lo titulariza el órgano individual. Y en cuanto al segundo elemento, que es el subjetivo, tenemos entonces que es el empleado o el agente del Estado, persona física que desempeña o tiene la calidad de agente del Estado en virtud de un título jurídico que originó una relación externa entre la persona jurídica estatal y el individuo. Con esto, entonces, puedo mencionar que cerramos el ciclo de los elementos de los órganos administrativos. ¿Cuántos elementos de los órganos administrativos existen? ¿O cuáles son los elementos de los órganos administrativos? Pregunta de examen. Son dos elementos, el elemento subsitivo y el elemento subjetivo. El primero, que es esa competencia que le pertenece, ¿verdad?, al órgano, aunque su ejercicio, pues, está directamente lo titulariza el órgano individual. Y el segundo, que ya es directamente, ¿verdad?, es el empleado. El primero, si ustedes se dan cuenta, se lo delega al órgano administrativo, y el segundo, pues, ya es el empleado, el agente del Estado o la persona física que desempeña la calidad de agente del Estado en virtud de ese título jurídico que deviene, ¿verdad?, de una relación entre la persona jurídica y el individuo. Con esto, entonces, tenemos los elementos. Ahora nos vamos a remitir inmediatamente al último apartado,
que vamos a compartir con ustedes. Llevamos muy bien la secuencia, me parece que abordamos 30 minutos de lo que fueron directamente los órganos administrativos, 30 minutos de la ley, y nos vamos ahora a conocer 30 minutos, por favor, de los sistemas o técnicas de organización de la administración pública. Es importante entonces considerar que también ustedes lleven la secuencia de las leyes conexas que hemos ido manejando, pero como les repito, en la próxima clase yo sí voy a tomarme un tiempo, me parece que es la última clase previo a su segundo examen parcial. Vamos a tomar nota, ¿verdad?, de las leyes accesorias o leyes conexas que vamos a estar conociendo posteriormente en la última etapa del curso, previo a evaluarnos del examen final, atendiendo a que estaremos abordando aspectos prácticos. Sin embargo, me parece que tenemos un apartado para entrar a conocer el tema de la rama del derecho tributario y nos remitimos a lo que es cuestiones básicas y esenciales como principios, características, fuentes, si no estoy mal, pero sí es importante que también vayamos y en ese mismo orden, el mismo estudio nos lleva a conocer el procedimiento administrativo directamente tributario. Bueno, en cuanto a los sistemas o técnicas de organización de la administración pública, para poder compartir con ustedes, tenemos entonces lo siguiente. Tenemos, en cuanto a ello, los sistemas o técnicas de la administración pública. Yo sí los invito a que no, ese es lo interesante de quienes se están sometiendo a este estudio, porque considero que si nos sometemos a poder ver lo que es el resumen de la clase, sabemos que vamos a tener solo algunos aspectos, pero si estamos compartiendo en la clase, que va a ser lo que vamos a estar en la próxima, en la última número, sería la número 11, vamos a mencionar un listado de leyes que quiero que tengamos a partir de la primera clase posterior al segundo examen parcial, para que ustedes tengan la idea de todas las leyes accesorias que vamos a tocar en el examen final. Que ustedes tengan identificado los artículos más importantes de las leyes, completa de las leyes que vamos a tocar en esta rama del derecho, como es el derecho administrativo, que personalmente es una rama en la que me he pues, tenido que desenvolver laboral y profesionalmente y con la que me siento muy identificada y creo que es muy importante que, por eso fue que yo incorporé el tema de la ley de probidad, porque tenemos que saber a qué estamos sujetos y cuáles son las responsabilidades que podemos en la que podemos recaer, ¿verdad?, en cuanto a tener una imprudencia, una negligencia, impericia, acción u omisión en el ejercicio de nuestras funciones. Bueno, ahora sí, ya que hemos tocado los dos temas que me comprometí con ustedes al inicio, nos vamos con la última etapa de la clase, que son los sistemas o técnicas de organización de la administración pública, y tenemos el siguiente concepto. Son las formas o el modo de ordenar o de estructurar las partes que integran el organismo ejecutivo y las entidades públicas de la administración estatal con la finalidad de lograr la unidad de la acción, la dirección y ejecución. Estos tres aspectos son principios de la administración pública, lo que es acción, dirección y ejecución, así como evitar la duplicidad de esfuerzos y alcanzar económicamente los fines y cumplir las obligaciones del Estado que señala nuestra Constitución política. Es muy importante, espero que hayan tomado nota, lo voy a dejar en pantalla un poco más para que tomen nota o consideren hacer pues su propia definición, pero tomando como base datos importantes de este concepto. Como lo tenemos en pantalla, los sistemas o técnicas de organización de la administración pública, pues como elemento, ¿verdad? Como tal, se considera que es un modo de ordenar o de estructurar las partes que integran el organismo ejecutivo. Sabemos que atendiendo a los organismos del Estado de Guatemala, pregunta de introducción al derecho, ¿se recuerdan ustedes se recuerdan cuando llegaron el primer día a sus clases, a su sede, ¿verdad? Como corresponde,
Y recuerden que en Introducción al Derecho mencionaba el docente que compartió con cada uno de ustedes cuáles son los poderes del Estado, cuáles son los 3 organismos del Estado. Y ustedes, pues, inmediatamente identificaban el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Ese también ha sido tema de estudio para nosotros en este grupo porque lo compartimos de acuerdo a la personalidad del Estado. ¿Se recuerdan? Que fue la clase o la semana número 1 o semana número 2. En este mismo orden, de acuerdo a los sistemas o técnicas, cómo se organiza la administración pública, sí es algo que directamente va vinculado con el organismo ejecutivo, considerando que es el organismo al que le compete la función de administración pública, de administrar, y que conlleva una representación electa públicamente, popular y públicamente, que es el presidente de la República, que lo elegimos todos a través de sufragio universal, ¿verdad? Atendiendo a esos procedimientos de elección, y por eso es que se menciona en este concepto. Vamos entonces, y ahora sí, espero que hayan anotado, tenemos los sistemas que existen dentro de la teoría del derecho administrativo. ¿Cuáles son los sistemas que existen dentro de la teoría del derecho administrativo? Tenemos 3 sistemas importantes, por favor, para que ustedes tomen nota de ello. Esto que estamos socializando en este último apartado de la clase, yo ya había compartido algo al respecto con ustedes, me recuerdo como en la clase número 1, 2 o 3, pero fueron únicamente así a grandes rasgos, ¿verdad? Para que ustedes tuvieran una idea de los sistemas que existían dentro del derecho administrativo, pero ahora sí vamos a entrar de lleno a hablar un poquito más de ello. Tenemos entonces que de conformidad con los sistemas o técnicas de organización de la administración pública, tenemos 3. Tenemos el denominado como centralización o conocida también como concentración administrativa. Es muy importante que ustedes puedan asociarlo, ya sea como centralización o como concentración administrativa. Y tenemos el segundo, que es la descentralización administrativa, y el último, que es la desconcentración administrativa, y muy importante. El primero, pues al final, ¿verdad? Como es la centralización, o conocida también como concentración, tiene como función, pues, concentrar en una única unidad todas las funciones de la administración pública. El segundo, que es la descentralización, ¿verdad? Que vamos a compartir con ustedes alguna definición para que ustedes tengan una idea, que es en cuanto a la descentralización, ¿verdad? Lo que se permite es como ir vinculando, ir también delegando, ir otorgando potestades facultativas. Pero en cuanto a la desconcentración, sí es el aspecto de desligar, de poder ir delegando responsabilidades en forma consecutiva, y que no exista una sola concentración, ¿verdad? Sino que conlleva una secuencia de facultades que se van delegando en el sentido en que representa cada órgano de los sistemas también de la administración pública. En ese mismo orden, atendiendo a la centralización o concentración administrativa, también podemos mencionar entonces que existen diferentes entidades al respecto, pero para ello podemos considerar que la centralización, o conocida también como concentración administrativa, para que ustedes puedan tomar nota, por favor, de lo que vamos a compartir con ustedes, consiste en ordenar. ¿Cuál es la función principal de esta centralización o concentración administrativa? Función principal es ordenar a los órganos de la administración pública bajo un orden jerárquico regido. Si ustedes se dan cuenta, volvemos y ponemos como ejemplo a los ministros, a los ministerios, ¿verdad?, del Estado. ¿Cuántos ministerios del Estado tenemos? Los dejo con esa inquietud para que ustedes vayan acá en lo que me están escuchando, lo que me están viendo. ¿Cuántos ministerios tiene el Estado? Quien lo responda correctamente va a ser, ahí sí vamos a contemplar que sea pregunta de examen final, ¿cuántos ministerios tiene el Estado? Para que ustedes, y que me mencionen cuál fue el último ministerio creado y en qué fecha. Eso es muy importante. Pregunta de examen, ¿por qué no? Tenemos entonces que
la centralización, ¿verdad? Que es ordenar a los órganos de la administración pública bajo un orden rígido. También podemos considerar que es esa decisión de la dirección que le corresponde al órgano supremo de gobierno, colocando en primer lugar, ¿verdad? Al inicial y en esa misma cúspide en escala jerárquica. Es muy importante esto para que consideremos que este sistema dentro de la teoría del derecho administrativo como centralización o concentración administrativa coloca en la cúspide al órgano principal y asimismo, u órgano supremo, y asimismo, pues, coloca, ¿verdad?, sucesivamente a los órganos como corresponde de acuerdo a esa primer grado. En cuanto a eso mismo, podemos mencionar las características para que ustedes anoten. No tengo una imagen como tal. Como les repito, fue un tema que ya compartí con ustedes en una clase y ya tuvimos una presentación al respecto. Sin embargo, sí vamos a tocar aspectos importantes que vamos a unificar, porque lo que quiero o lo que se pretende es que ustedes tengan todo el contenido del curso, que ustedes tengan todo de acuerdo a lo que representa cada uno de los temas. ¿Cuáles son las características de la centralización o concentración administrativa? Punto número 2. Vamos con concepto, vamos con características, vamos con ventajas y desventajas. Son 4 factores importantes que vamos a manejar de acuerdo a la centralización o concentración administrativa. Número 1, el concepto, que ya lo compartimos. Número 2, sus características. Número 3, las ventajas. Y número 4 son las desventajas, para que ustedes anoten. Nos vamos ahora con las características y dentro de las características de la centralización o conocida también como concentración administrativa tenemos lo siguiente. Característica número 1 es que existe una relación de subordinación con los órganos administrativos. Característica número 1 es que existe una relación de subordinación con los órganos administrativos. También una característica de la centralización es que tiene un superior jerárquico. Eso es muy importante. Recordemos que la ley de lo contencioso administrativo, cuando nos plantea el tema de los recursos, nos invita a que, pues, elevemos, ¿verdad?, el contenido del contenido de la queja, si lo podemos mencionar así, a su superior jerárquico. Y este es, en cuanto al sistema, tiene un superior jerárquico, existe una relación de subordinación de los órganos administrativos y también, como siguiente característica, ¿verdad?, es que los órganos inferiores ejecutan órdenes sin poder de decisión. Los órganos inferiores ejecutan órdenes sin poder de decisión. Esto es en cuanto a las características de la centralización. Vamos con una ventaja de la centralización y tenemos que el órgano supremo asegura el control político. Característica es que el órgano supremo asegura el control político. Y en cuanto a las desventajas, vamos a mencionar podemos mencionar que existe un centralismo burócrata. Desventaja es el centralismo burócrata. ¿Cuál es lo interesante de esta centralización? Es que como, si bien hemos conocido ahora dentro del contexto del concepto, sabemos que se concentra en un primer grado, se concentra en la cúspide a un solo órgano centralizado o concentrado. ¿Y qué es lo que impide? Entonces, impide, en contraposición con la desconcentración, no delega, sino que se concentra en un solo órgano y esto tiene como desventaja un centralismo burócrata. Los trámites son en una misma secuencia girando de conformidad, ¿verdad?, con el órgano a que corresponde. Y tenemos entonces una consecuencia de ello que sería
que no existe un control dentro de las funciones del organismo del Estado. Tenemos entonces, para que llevemos la secuencia de lo que estoy compartiendo con ustedes, de acuerdo a los sistemas que existen dentro de la teoría del derecho administrativo, la centralización o concentración, ¿verdad? Que es ordenar a los órganos de la administración pública, tiene como característica esa relación de subordinación con los órganos administrativos, tiene como ventaja, ¿verdad?, que el órgano supremo asegura el control político, tiene como desventaja que existe un centralismo burócrata y tiene una consecuencia. ¿Cuál sería entonces la consecuencia? Es el no control, no existe un control en los organismos administrativos. Número 2, porque estamos ya con efectos del tiempo, yo sí quiero que terminemos este contexto, era muy importante para mí, ya que atendiendo al estudio que hice de los contenidos y de los temas que hemos abordado, me quedaba en contexto culminar este apartado. Solo hicimos mención, creo que estuvimos compartiendo aspectos generales, pero era muy importante que compartiéramos con todos ustedes esto. En cuanto a la descentralización administrativa, tenemos entonces que consiste en crear un órgano administrativo y lo dota de cierta personalidad jurídica. Eso es muy importante. La descentralización administrativa, que es muy importante, crea un órgano administrativo y lo dota de cierta personalidad jurídica. Lo dota de cierta personalidad jurídica y le otorga independencia en sus funciones. Es muy importante. Yo, como sé que ustedes están haciendo uso de la doctrina, sé que van a ubicar estos aspectos y pues que todo este contenido que estamos compartiendo, ustedes tengan la idea clara y que ustedes puedan responder a las preguntas de estudio que dejamos al final. Descentralización administrativa, podemos compartir entonces que es crear un órgano administrativo dotándolo de personalidad jurídica y también otorgándole independencia. Una característica de la descentralización administrativa es ese poder de decisión que tiene la descentralización. Ese es un importante aspecto. Es el poder de decisión o de competencia que tiene. Y una ventaja muy importante que ustedes van a encontrar en la administración pública atendiendo a la descentralización es que descongestiona la administración pública. Desventaja número 1 y única que vamos a mencionar en esta oportunidad es que descongestiona la administración central o administración pública. Y una desventaja que tiene la descentralización, una desventaja importante que tiene, es que se crea un cierto desorden de la administración pública. También tiende a crearse cierto desorden y también cabe mencionar que la doctrina nos refleja que tiene un crecimiento exagerado de trámites burócratas. Ustedes pueden realizar algún trámite dentro de los órganos de la administración pública y hay un anuncio que no, por aspectos de tiempo, no compartimos, pero hay un anuncio que ustedes llegan a cierto punto, ¿verdad?, con el objeto de iniciar una acción dentro de un sector y ese mismo enfoque lo remite para allá y luego para allá y luego hay muchos brazos que nos van indicando para dónde seguir, continuar, ¿verdad?, con el trámite y esos trámites tan burócratas que vamos encontrando a lo largo del ejercicio de la administración pública, pues esta es una desventaja que encontramos en la descentralización administrativa. Esto es entonces en cuanto a poder considerar la descentralización y nos vamos con la última, que es la desconcentración. Es muy importante porque esta sí delega, esta sí faculta, que es uno de los sistemas, ¿verdad?, de la en cuanto a organizarlo, sistemas o formas de organización de la administración pública. ¿Cómo se organiza la administración pública? ¿Cuáles son esos sistemas? Tenemos 3 sistemas en pantalla para que ustedes tomen nota. Tenemos a la centralización o conocida como concentración administrativa. Tenemos una descentralización administrativa
y el último, que es la desconcentración administrativa. El último, entonces, la desconcentración administrativa, consiste en crear órganos con facultades de decisión. ¿Cuál es ese? Es el que crea órganos con facultades de decisión y también, pues, no desaparece su relación de dependencia. Esto es lo atractivo de este sistema, porque crea órganos con poder de decisión, pero no desaparece esa relación de dependencia. Esto es en cuanto a la desconcentración administrativa. Y tenemos una característica de la desconcentración, que es el número 3, el último que tenemos en pantalla. Una característica es que continúa con un sistema principal, se rige por un sistema principal de la organización administrativa. Una ventaja muy importante, que ese es el que más tiene movimiento dentro de la administración pública. Una ventaja, algo positivo, una ventaja es que facilita las actividades dentro de la administración pública. Una ventaja es que facilita las actividades dentro de la administración pública. Y una desventaja, entonces, vendría a ser que, en cuanto a las desventajas, aumenta la burocracia y esto conlleva a un gasto público. Efectivamente, si usted aumenta la burocracia, lo que conlleva es a más gasto, a poder necesitar de más recurso para poder ejercitar la acción administrativa. Esto sería entonces, estimados profesionales que comparten conmigo este grupo de estudio que llevamos, ¿verdad? Llevamos la semana número 10, que vamos sobre el mes cuarto del año y pues vamos a entrar rápido al número 5. Como ustedes pueden darse cuenta, ya cumplimos, ¿verdad?, un primer año de poder tener las consecuencias de esta enfermedad mundial que nos vino a atacar y que nos ha impedido poder compartir personalmente, pero tenemos medios importantes para poder comunicarnos, que es a través del que estamos compartiendo en esta oportunidad. Es muy importante. Ustedes me conocen a mí, yo no los conozco a ustedes, pero de verdad les deseo muchos éxitos. Deseo que Dios les permita llegar a cumplir sus sueños y que ustedes puedan tener ese éxito que ustedes anhelan. Ese éxito que ustedes piensan en las noches cuando están ya por descansar. Ustedes tienen planes, tienen metas, tienen sueños y seguro, si ustedes se siguen esforzando, si ustedes siguen estudiando como corresponde, también la intuición del corazón es muy importante, pues también ustedes lo van a lograr. Con esto, estimados profesionales, dejamos el tema y vamos a un tema muy importante que es la autonomía. Es un tema especial, ¿verdad?, en cuanto a la autonomía, porque de acuerdo a los sistemas o técnicas de organización de la administración pública, como sistema de organizar a la administración pública tenemos la autonomía y vamos a darle lectura todos juntos a lo que tenemos en pantalla. Menciona que los entes autónomos son aquellos que tienen su propia ley y se rigen por ella, tienen facultad de actuar en forma independiente y la de otorgarse sus propias instituciones que lo regirán y, lo más importante, tiene un autofinanciamiento. Este es un tema muy especial porque, de acuerdo a los sistemas de organizar a la administración pública, existen ciertos aspectos, ¿verdad?, para considerar ciertos entes como autónomos. Yo recuerdo que compartimos con ustedes un listado de entes autónomos que, de conformidad con la ley, tenían sus propias normativas, sus propias ingresos, tenían sus propios aspectos. Uno de ellos, como bien lo sabemos, pues sería la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es autónoma. Existen muchos entes dentro de la administración pública considerados como autónomos y otros que son considerados como semiautónomos, ¿verdad? En cuanto a la autonomía, podemos compartir que los entes autónomos son aquellos que tienen su propia ley, se rigen por su propia ley, tienen facultad de actuar en forma independiente y la de otorgarse sus propias instituciones que lo regirán y, lo más importante, pues ese autofinanciamiento como lo hablábamos anteriormente. Esto es en cuanto a la autonomía, ¿verdad? Dentro de la categoría de poder considerar
la autonomía como un sistema. También podemos mencionar que nuestra ley, ¿verdad? La propia ley le da esa categoría como tal, que es una categoría distinta, es autónoma dentro de la descentralización. La ubica dentro de la descentralización para que ustedes tomen nota de ello. Con esto, estimados profesionales, me siento muy complacida. Hemos podido cumplir con lo que nos propusimos. Vamos entonces, creo que por aspectos de tiempo es importante que le demos lectura a las preguntas de estudio que dejamos al final de cada clase para que ustedes tengan una idea de lo que estarán analizando y van a responder en el espacio en que ustedes le destinen a este curso tan importante como es el derecho administrativo y pues ya pasando para lo que es la parte procesal administrativa en la última etapa del curso. Semana número 10, pregunta número 1, estimados profesionales, ¿qué es órgano administrativo? Pregunta número 2, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los órganos administrativos? Pregunta número 3, ¿cómo se le llama a las facultades, atribuciones, funciones y responsabilidades que la ley otorga a cada órgano administrativo para que pueda actuar? Pregunta número 4, ¿cuáles son los elementos de los órganos administrativos? Pregunta número 5, ¿qué son los sistemas de organización de la administración pública? Muy importante. Vamos con las últimas 5 preguntas. ¿Qué es centralización como sistema de la administración pública? ¿Qué es desconcentración como sistema de la administración pública? ¿Qué es la descentralización como un sistema también de la administración pública? ¿Y con qué otro nombre se le conoce a la centralización administrativa? Y pregunta número 10 y última pregunta para todos ustedes. Tenemos entonces, ¿qué es la autonomía como un sistema de organizar a la administración pública? Para estos temas que estamos abordando dentro de las preguntas de estudio que estamos dejando para cada uno de ustedes, yo los invito a que hagamos uso del contenido de la clase, pero que también nos remitamos a la doctrina, porque en la doctrina vamos a encontrar todos estos temas, que hagamos uso de la tecnología, que hagamos uso también de la ley para poderlos ubicar y también lo que hemos compartido con cada uno de ustedes. Sabemos entonces que hemos podido cumplir con la misión, ¿verdad?, de poder compartir. Me permití dividir la clase en 3 aspectos, empezando por el órgano, por los órganos administrativos, y en ese mismo orden nos permitía poder conocer aspectos importantes de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Entramos a conocer lo que era la responsabilidad civil, administrativa y penal, muy importante, y luego nos fuimos ya directamente a conocer los sistemas o formas de organizar a la administración pública. Con esto, estimados amigos, que son 10 preguntas, llegamos al final de la clase. Espero que, pues, hagamos uso, como les comentaba, ¿verdad?, de la ley y también de la doctrina para poder conocer un poco más al respecto. En la siguiente clase, no recuerdo claramente si vamos a tocar el tema del Código Tributario, pero los invito a que lo tengamos al alcance, por favor, para que no nos quedamos atrás, pero si sería en la número 11 o en la número 13, me parece que en las 2 estaremos tocando los temas, ya nos remitimos a los procedimientos tributarios, pero que hacemos uso de los principales en la materia administrativa, y también compartiendo que al inicio de la siguiente clase vamos a estar dando una serie de leyes, un listado de leyes para que ustedes ya la tengan para las últimas clases que queden en la última etapa, que logremos abordar todo de una forma ordenada. Muchas gracias, les deseo un feliz fin de semana, mis mejores deseos y éxitos para cada uno de ustedes. Que estén bien, que tomemos las medidas adecuadas para poder protegernos de este virus. Les envío un abrazo a la distancia, que Dios les bendiga y que culminen esta jornada de estudios con muchos anhelos y con muchas inquietudes en su corazón para que eso los motive a poder hacerlos a corto, mediano y largo plazo. Hasta pronto y espero poder compartir en una próxima.